bueno, ahí me parece que por ahí la pregunta es para todas. Nora nos contaba que es la primera vez que está y tampoco había visto las 2 clases anteriores, por lo tanto probablemente haya cosas que queden medio dando vueltas por ahí, pero bueno, cuando puedas ver las 2 otras clases lo vas a ligar, supongo, Nora. Y bueno, y me gustaría, nada, como saber si han podido, si no pudieron no pasa nada, porque bueno, nada, cada uno hace lo que quiere, lo que puede, lo que no, digo, pero para saber más que nada si hubo algo que les haya quedado dando vueltas, que fueron a buscar en la bibliografía, o si quizás tengan alguna pregunta que haya quedado pendiente, que no se pudo decir, digamos, en el momento en que nos vimos el día 16. Así que, bueno, arranco por ahí. Si tienen alguna cuestión que comentar, estaría bueno, y después arrancamos. ¿No? Hacemos como la otra vez, ¿se acuerdan que yo hice una especie de punteíto de lo que habíamos visto en la clase del día 2? Y después paramos para ver si ahí aparecía alguna duda, y luego seguimos, ¿les parece? Bueno, yo les había mandado a quienes se sumaron al grupo de WhatsApp. Nora, ¿vos estás en el grupo de WhatsApp? No. Ok, bueno. Vamos a hacer una cosa. Yo mandé un mail, no sé si lo viste. Si no, antes de terminar la... Estoy conectada. ¿Cómo? Por ese mail que recibí estoy conectada, recibí el link. Claro, pero había mandado anteriormente otro mail con digamos, el enlace para entrar al grupo de WhatsApp. Capaz que ese se te traspapeló entre todos los mensajes. No pasa nada, es para saber porque si no estás... No sé si lo recibí porque no lo vi. Ok, Tendría bueno. que revisar, pero bueno. Por ahí entró como spam o algo así. En todo caso, yo ahora les dejo, antes de terminar la clase, les dejo el número de WhatsApp y por ahí si quieren y si les interesan se pueden ir sumando, porque como hay mucha gente del exterior, claro. Hay algunos que en el formulario de inscripción pusieron el número, pero no pusieron el prefijo del país. Claro, el código de área. Claro, entonces se me hace muy complicado para poder sumarlos al grupo, por eso mandé ese link por mail a ver si se podían sumar. ¿Vos desde dónde estás? Yo estoy de Argentina. Ah, bueno, yo estoy en el mismo lugar, así que... Claro, sí, por eso. Bueno, entonces, nosotros estuvimos trabajando la clase pasada, acerca de las 2 operaciones del lenguaje específicamente, porque en la clase 2 lo que habíamos hecho fue ir por el lado de la primera enseñanza de Lacan y ubicar algo del efecto sujeto en relación a la metáfora paterna, ¿no? Aquello que Lacan en ese momento de su primera enseñanza fue tratando de darle una forma lógica a la lectura freudiana del complejo de Edipo, ¿no? Entonces, en base a eso y en relación a la metáfora paterna, habíamos ubicado que entre estos 2 significantes del amor, digamos, donde se vienen a ubicar el deseo materno y el nombre del padre, ubicamos ahí el lugar del sujeto en relación a la significación fálica. Mini resumen de la clase 1. Mini resumen. Simplemente para recordar. Y por otro lado, bueno, en la clase 2 fuimos específicamente a hablar de las operaciones del lenguaje siguiendo lo que plantea Lacan en el seminario 11 o en el texto Posición del Inconsciente que está en Escritos 2. Seminario 11 parece ser más sencillo, habíamos hablado para leerlo, pero a mí me gusta trabajar más con Posición del Inconsciente. Les había comentado que en el grupo de estudio estamos trabajando con ese texto porque es más estricta la lectura, ¿no? Lo que uno puede ubicar ahí, no es, el seminario es escrito de lo que Lacan dijo, ¿no? Sino los escritos son escritos. Bien, entonces... La idea fue poder conversar acerca de estas 2 operaciones de manera tal que no tengamos que ir a leer el texto,
porque es complejo, porque es otro espacio, porque nosotros lo estamos trabajando en el otro espacio dentro del sitio web, y lleva mucho tiempo, es muy minuciosa, muy minucioso el trabajo que estamos haciendo, entonces, bueno, la idea es que poder ubicar de qué se trata, ¿no? Esto. Entonces, les decía, hemos intentado ubicar estas dos operaciones como las operaciones que generan dos cortes sobre un plano natural, entre comillas, ¿no? Para decir sobre un plano, ¿no? Porque sobre cualquier cosa no se puede hacer un corte o dos cortes, ¿no? Simplemente ubicar ahí en un sentido lógico y también topológico un primer plano, ¿no? Donde sobre ese plano vamos a ubicar estas dos operaciones. Entonces hemos hablado de un tiempo cero, donde ahí ubicábamos el lugar de un viviente, también lo hemos llamado cachorro humano, hemos hablado en relación a esto de lo que Lacan planteó como un goce de la vida, ¿no? Que a mí me hace como un poco de pregunta cómo pensar el goce de la vida, ¿no? Que por ahí no lo desarrollé tanto esto la otra vez, pero me parece que por ahí ahora podemos retomar algo de esto, ¿no? Digo, si no existieran los otros planos, ¿no? Estamos hablando de un tiempo cero que es un tiempo mítico. Digo, si no existieran los otros dos planos de los cuales hemos hablado, el tiempo 1 y el tiempo 2, ¿podemos hablar de goce de la vida? ¿Quién lo dice? ¿De qué goce se trata? ¿No? Digo, quiero decir, es a partir de la inmixción del otro, a partir de lo simbólico que agujerea entonces, ¿no? Que hace, vamos a decir, ese primer corte. Y recuerden que cuando hablamos de tiempos, siempre son tiempos lógicos. Bueno, entonces, a partir de ahí podemos hablar de algún tipo de goce, ¿no? Porque el goce es como, digamos, no es sin la materialidad significante operando ahí, pero nosotros didácticamente tenemos que poder pensar ese tiempo anterior. Entonces, en este sentido, me parece un poco que Lacan dice un goce de la vida, como si pudiéramos pensar la posibilidad de que hubiese un goce pleno para el hablante, que en realidad, por ser hablantes, no lo hay. ¿Se entiende? Bien, entonces, si es goce es porque ya está ahí la lengua haciendo de las nuestras, de las suyas, no de las nuestras. Bien. Cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Porque estoy tratando de ir pensando un poco acerca de las cosas que fuimos conversando y tal vez no sea demasiado ordenado lo que voy diciendo, ¿sí? Así que cualquier cosa me interrumpen, me preguntan y vemos. Entonces, en relación a este goce de la vida, planteábamos que habría la posibilidad de satisfacción completa de la necesidad, digamos, ¿no? Una necesidad que se adecuaría a un objeto, si es que hubiese un objeto adecuado. Y entonces tenemos ahí el instinto. Lo que planteamos en relación a esto es que por el encuentro del viviente con el lenguaje, podríamos decirlo de esta manera, en este caso, por el azaroso encuentro con el lenguaje, en principio, ¿no? Porque nosotros pensamos, bueno, por la prematurez, ¿no?, con la que venimos al mundo, hemos necesitado de un otro auxiliador, decía Freud, ¿no?, para poder vivir. Pero si lo pensamos con Lacan, a esto, ¿no?, me parece que no hay una cosa sin la otra, ¿no? Habíamos hablado como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Ahí donde el lenguaje azarosamente se encuentra con un punto límite, digamos, entre lo real y lo simbólico, se me ocurre, ¿no? Como hemos pensado en relación a esa primera operación,
que ubicamos ahí la alienación, la identificación primaria, el trauma, ¿no? El trauma de la lengua sobre el viviente, entonces, ¿no? Esa mortificación lenguajera, decíamos. Y a partir de ese azaroso encuentro, que podríamos pensar en términos de acontecimiento, también habíamos hablado en la clase anterior, en la del día 2, acerca del acontecimiento como la temporalidad del acto, la temporalidad del instante, ¿sí? Entonces, podríamos pensar ahí que ese encuentro deja ver ahí la cuestión de que aparece ahí la posibilidad de ubicar un sujeto en relación al significante, pero ese primer corte deja un resto, ¿no? Hay un resto de esa operación que habíamos ubicado en términos de una primera versión del objeto A, ¿no? Como resto de esa primera operación del lenguaje. Entonces tenemos el objeto A como resto. También hemos conversado acerca de pensarlo en relación al objeto perdido freudiano, ¿no? En relación al Das Ding. O podríamos decir el sí mismo perdido. ¿Sí? Me gustaría quedarme con esto, como tenerlo acá a mano, porque cuando hablemos de lo que sí nos interesa más que nada hoy, que es lo que nos quedó pendiente en relación a la segunda operación del lenguaje, podamos retomar este asunto, ¿sí? De ese sí mismo. Porque la operación de alienación, si bien es una primera operación que corta y permite la expulsión, digamos, ¿no? Del objeto, y deja también entonces la posibilidad de que ubiquemos ahí un agujero en la estructura, que ahí habíamos hablado de la segunda versión del objeto, ¿sí? O sea, digo porque si hay algo de esto que no se logra ubicar, digo, si de un primer plano, ¿no? Creo que yo les había mostrado este cuadradito que uso a veces, ¿no? Como si el lenguaje agujerea, ¿no? El pedacito que estaba acá, que ya está, lo hago tantas veces que ya no queda, ¿no? Supongamos que esto está completo, en ese primer plano lógicamente anterior, el significante agujerea y el pedacito este que estaba acá se pierde, ¿no? Y queda un agujero. Entonces, bueno, por ese agujero podríamos pensar en el pasaje de la pulsión, ¿no? O sea, en ese tiempo lógico anterior, el instinto ya no es tal, ¿por qué? Por el atravesamiento, ¿no? A través de los desfiladeros del significante, con lo que nos encontramos es con esta pulsión parcial alocada que trastoca todas las funciones vitales, habíamos dicho. ¿Se acuerdan? Bien. Y habíamos ubicado entonces ahí que a partir de este enloquecimiento pulsional, la satisfacción va a ir a intentar satisfacerse, ya nunca más, ¿no? De manera completa, sino que a partir de ahí va a ir regodeando, ¿no? Dando vuelta, tratando de bordear los agujeros del cuerpo. De un cuerpo fragmentado, decíamos, porque todavía no hay cuerpo en el sentido del cuerpo narcisista, ¿no? Del cuerpo de lo imaginario, y entonces tampoco hay un yo constituido. ¿Sí? Que hasta ahí vamos a ir apuntando de a poco a hoy. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Entonces, en este intento de la pulsión de satisfacerse en los agujeros, la idea es que lo que busca es encontrarse con un objeto adecuado, pero nunca lo encuentra, porque quedó allá perdido. Quedó allá perdido no es porque antes
estuviera completo, ¿no? Acuérdense siempre que hablamos de operaciones lógicas, en este caso. Bien, entonces teníamos ahí los objetos pulsionales, ¿no? Oral, anal, escópico e invocante. No digo fálico porque no estamos hablando de la perspectiva de Freud, tomamos a Freud para pensar esto, ¿no? Y para Lacan el falo es un significante, no es un objeto. Más allá de que si pensamos en el falo imaginario, el sujeto se ubica como objeto de deseo del otro. En este caso sí, en ese sentido sí sería un objeto. ¿Se entiende? Pero no estamos hablando de estas sustancias episódicas, como las llamaba también Lacan, ¿no? Los objetos pulsionales. Bien. Entonces estamos en este tiempo 1, que se podría pensarlo, ubicamos en relación a aquello que sucede a partir de la inmixción del otro por la más antigua demanda. ¿Se acuerdan que les había leído una cita de Lacan en relación a esto? La más antigua demanda, o sea, aquella demanda del otro primordial, ¿no? Digo, es a través de la demanda materna que operan los significantes, ¿no? Por eso decíamos que los significantes portan un goce. De la demanda materna, digo, no de la mamá, ¿no? Sí, aclaro esto, pero me parece que ya a esta altura va de suyo, que no se trata de la mamá, ¿no? Porque la mamá es un ser que habla, ¿no? Y entonces va a venir a ocupar ese lugar primordial, pero es un lugar, vamos a decir así, lógico, quiero decir, si la madre ya no está ahí porque se pudieron realizar las operaciones correspondientes, un otro puede venir a encarnar ese lugar, un otro, digamos, ¿no? O sea, un otro con minúscula, ¿no? Un semejante puede venir a ocupar ese lugar en el discurso del sujeto. Entonces, si nosotros en análisis lo que podemos escuchar, lo podemos leer, ¿no? Porque no es lo mismo la escucha que una lectura del discurso, ¿no? Si nosotros podemos leer lo que escuchamos, ¿no? Ubicando que en ese lugar lo que opera es este otro, quizás materno, ¿no? Lo paterno, lo que fuere. Bueno, entonces ahí ya tenemos una lectura distinta. No nos vamos a quedar con el contenido de lo que el paciente dice, ¿sí? Ahora después, cuando avancemos un poco, les voy a dar un ejemplo de esto. El paciente viene y dice, en el mejor de los casos, ¿no? Cuenta algo que le pasa, se queja. ¿No? Digo en el mejor de los casos porque también tenemos los pacientes que no hablan, y ahí ya tenemos otro tema para conversar, ¿no? Algo habrá que hacer ahí para ver qué se puede dar. Pero bueno, vamos a lo más tradicional, digamos, ¿no? El paciente habla, y si el paciente habla, nosotros no estamos para escuchar la novela que nos tiene que decir. La novela familiar del neurótico es eso, es una novela. Y nosotros tenemos que operar de manera tal que podamos despegar, ¿no? Los significantes, que podemos escuchar y leerlos en tanto una operatoria fantasmática, ¿no? Para poder despegar los dichos del decir, en realidad, ¿no? Del decir inconsciente. Bueno, después avanzamos un poquito con eso. El asunto es que, decíamos, en ese tiempo 1, que es el tiempo de la fragmentación, entonces, del cuerpo, y este enloquecimiento pulsional, nos quedamos cortos, ¿no? Nos quedamos sin todavía poder ubicar la segunda operación, porque en realidad este enloquecimiento pulsional debería poder apaciguarse, porque este enloquecimiento es propio de la demanda materna y entonces del poder absoluto del otro, ¿no? Eso que llamamos goce del otro, porque los significantes de los que el sujeto se aferra, se fija,
para sujetarse, ¿no? Para quedar ubicado ahí, bueno, necesita después poder correrse, salir un poco de ese lugar, ¿no? Que algo de esto se pueda permitir en la dialectización, ¿no? De la cadena, es decir, que pueda haber un movimiento deseante. Por eso decíamos aquella vez que no estamos hablando del sujeto del deseo aún, ¿no? Estamos hablando de un sujeto sujetado a ese poder absoluto materno, a ese capricho del otro primordial. Un pacientito mío que creo que algo les mencioné de él la otra vez, adolescente, dice, le dije a mi mamá, dejá de romperme los huevos tanto. Y la madre, bueno, está bien. 2 segundos después, anda a acostarte, ¿no? Y otra vez, ¿no? Como automáticamente, anda a acostarte. Bueno, y él lo trae de esa manera. Le estoy pidiendo que me deje un momento y a los 2 segundos me está diciendo, anda a acostarte, me está diciendo lo que tengo que hacer, todo el tiempo. Bueno, un poco esto, ¿no? Poder despegar de ahí implica también una pérdida de goce, ¿no? Porque se necesita esa fijación para poder ser, digamos, para poder ser al menos en falta, pero para poder ser, ¿no? En el lugar del otro. Entonces, bueno, me parece que con esto estaríamos como para el repasito, digamos, ¿no? Para arrancar o retomar un poco algo habíamos dicho igual de la segunda operación, pero creo que con esto estaríamos como para poder continuar con el material, ¿sí? Si tienen alguna pregunta o alguna consulta, comentario, lo que sea, les escucho. Nora, vos que no habías visto las 2 clases anteriores, esto lo tenés ahí como al menos refresh de alguna lectura anterior, supongo, pero no sé. Sí, por supuesto, sí. Claro, Entiendo todo lo que estás diciendo, sí. claro, bien. Bueno, entonces veamos cómo podemos continuar con esto, ¿sí? Nosotros habíamos hablado entonces en relación al tiempo 1, al tiempo de la fragmentación, en relación a la satisfacción autoerótica planteada por Freud, y habíamos dicho algo así como que podríamos ubicar ahí, en ese punto, lo que queda de vivo en el ser hablante, digamos, ¿no? Es decir, si la primera operación del lenguaje, por el encuentro del viviente con el otro simbólico, genera una mortificación de aquel goce mítico de la vida, bueno, entonces de esa operación queda algo, una parte viva, ¿no? De esa limitación que el lenguaje pretende hacer respecto de lo vivo, digamos, ¿no? Intenta entonces limitarla, me refería a regularla, apagarla, y ello resiste porque la pulsión es empuje constante, habíamos dicho. Y cuando digo ello, me refiero a esta instancia en la segunda tópica freudiana, ¿no? Ello es resistencia. No es el inconsciente palabrero que insiste, ¿no? El inconsciente insiste en inscribir aquello que no cesa de no inscribirse. Entonces, el ello es la resistencia de la satisfacción pulsional. Por lo tanto, la resistencia de lo vivo al carácter mortificante del lenguaje. Ay, me dan un segundito que tengo acá a alguien pidiendo. A ver.
Denme un momento, por favor, ¿eh? Me dan un segundo que le voy a pasar el link a esta persona que no se quedó por ahí colgada y a ver si lo tengo a mano. Quiere ingresar y no está confundido de link, me parece. Acá. Bueno, espero que pueda ingresar. Perdonen, discúlpenme. Bien. Me perdí un poquito. A ver en qué andaba. Bueno, nada, estábamos retomando el tema de la mortificación del lenguaje. Ahí está. Le doy acceso. Bueno. Hola, ¿cómo estás, Jair? Hola, buenos días. Muy bien, muy Buenos bien. días. Estabas medio perdido, ¿no? Sí, creí que era el otro. No sé. Ok. Bueno, pregunto por las dudas. ¿Vos habías visto la grabación o habías estado en alguna de las clases anteriores de esta actividad? Sí, bueno, no he tenido la oportunidad de ver la grabación, pero sí estuve en una clase. Ah, ok, Donde bien. ¿En la estaban primera o en la hablando. segunda, te acordás? Híjole, creo que en la segunda. Ok. Bueno, porque estuvimos haciendo un pequeño punteo, un repasito de algunas cosas para recordar, refrescar un poco lo que se había visto, y estamos justamente ahora retomando donde habíamos quedado, que es en la segunda operación del lenguaje. ¿Sí? Digo, como para que más o menos puedas tener alguna idea de por dónde vamos, cualquier cosa me decís. Ok, va, muchas gracias. Ujú. No, por nada. Bueno, entonces estábamos con este asunto de que el ello es la resistencia de la satisfacción pulsional, decíamos, es decir, la resistencia de lo vivo al carácter mortificante del lenguaje. Y en relación a esto, lo que habíamos planteado es que lo que Lacan llama objeto A, en relación a lo que hablábamos de la satisfacción autoerótica planteada por Freud, ¿no? Lo que Lacan llama objeto A en el nivel pulsional localiza, sitúa el punto en el que lo real del goce justamente resiste a la mortificación lenguajera. Entonces, ahora con esta pequeña ligazón con lo que planteaba Lacan en relación al planteo freudiano, podemos pensar entonces que el lenguaje con todo intenta apagar ese goce. Por supuesto que no lo logra, ¿no? Pero intenta. Entonces, la operación de castración, que es la que estamos intentando abordar ahora, es el segundo intento del lenguaje. El primero, habíamos dicho, era la alienación, ¿no? Que es la operación constitutiva, digamos. Es el segundo intento del lenguaje por apagar el goce. O sea que de la primera operación queda un resto y ahora de esta segunda operación, al regular ese goce del otro, vamos a ubicar que también queda un resto, ¿no? Entonces, ahora ya no se trata de apagar el goce de la vida, porque el goce de la vida lo habíamos planteado como un punto lógico anterior
al sujeto, sino que se trata de apagar el goce que ese resto dejó, ¿no? Y que queda en el nivel de la satisfacción autoerótica. Por eso es importante que podamos ubicar ahí, en relación a esto, qué del objeto se pone en juego en un análisis, ¿no? Porque estábamos ubicando que en este tiempo 1, que es el efecto de la primera operación del lenguaje, ese efecto de fragmentación, es ahí donde tenemos estos objetos pulsionales. Y que nosotros podemos en el análisis ir ubicando en relación a la gramática pulsional, ¿no? Que tiene que ver con el fantasma. Entonces, la castración es el intento de limitar ese goce, ese resto de goce que queda, como, ¿no?, escurrirlo un poco más, para amortiguar lo traumático, para amortiguar aquello que ubicamos como lo imposible de soportar, ¿no? Y entonces nos preguntábamos, si mal no recuerdo la vez pasada, de qué modo se regula el goce de las pulsiones parciales, ¿no? Y Lacan entonces ubica ahí la coordinación del objeto A con la castración. Es decir, que esta segunda operación deberíamos intentar relacionarla, ¿no?, con el objeto A, para ubicar ahí un matema que plantea Lacan en esta segunda operación del lenguaje, que es A minúscula, ¿sí?, en lugar del objeto A minúscula, barra, menos Q, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, ahora vamos a ver un poco qué significa este tema. Si yo les dijera, no sé si, bueno, hay gente que no vio el cuadro que yo les mandé por WhatsApp, yo después se los voy a mostrar. No lo voy a subir para compartirlo con ustedes, aunque podría hacerlo, pero no lo voy a hacer porque esta clase es una clase abierta que queda grabada en YouTube y no es mío el cuadro, ¿sí? Yo se los compartí en forma individual para que ustedes puedan visualizarlo, ¿sí? Pero no es de mi autoría, por lo tanto, no lo voy a compartir, ¿sí? Pero después se los paso para que ustedes puedan, ¿sí? Porque me parece importante respetar ahí la autoría de quien sí lo hizo, ¿no? Digamos. Entonces, lo que sí me interesa que podamos plantear, ¿no? Imagínense que tenemos una hoja, ¿sí?, una hoja A4, ¿no? Y la dividimos, digo para los que no lo han podido ver, lo dividimos en 3, ¿sí? Primero hacemos un corte, ese corte lo vamos a pensar como la identificación primaria o alienación, y el segundo corte lo vamos a pensar como separación o castración, ¿no? Adentro de ese cuadro, en estos 3 planos, hay un montón de cosas escritas, ¿sí?, que son las que estamos conversando ahora. Pero lo que me interesa es que pensemos una pavada, como es de niños lo que les voy a decir, pero para que sea más sencillo ubicarlo. Agarramos esa hoja A4 y la dividimos a la mitad, ¿no? Y si la dividimos, justo la alienación, la raya de la alienación queda ubicada en el lugar de la raya de la castración. ¿Se entiende? Porque si no se entiende, lo dibujo. ¿Lo dibujo? ¿O no es necesario? Yo te hago una pregunta. Dime. Vos mandaste este cuadro a un grupo de WhatsApp que yo se ve que no estoy en el otro, en el grupo de estudio, así que me cuesta representarme lo que estás diciendo. Me lo imagino, pero vos hablaste primero de 3 cortes, ¿no? Dijiste el primer corte, identificación primaria, lo entiendo. Ah, pero cuando dijiste una hoja 4, dividido en 3. Ah, tenés razón, claro, son 2 cortes. Listo. Son 2 cortes, el 2 corte cortes. de la Uno alienación se identifica. y el corte de la separación.
¿sí? Y el corte de la separación, que es el de la castración. Perfecto, está bien. Y vos decís que coincide, me lo tendría que dibujar en un papel, que coincide la alienación con, ¿cómo dijiste? La separación, con la castración. Ah, perfecto. Bien. Esperen, Después ¿eh? me decís qué grupo de WhatsApp es. Después te agrego, Dani, ahora que tengo tu teléfono, porque yo había mandado Agrega, dale. por mail el enlace, pero después te agrego. Miren, así, ¿ves? Perfecto. ¿Se ve? Me Es una silencio. pavada, por eso les decía. O sea, acá en esta raya podemos ubicar la alienación, la identificación primaria, y en esta otra Ya lo raya entendí. ubicamos la castración. El tiempo 0, que es el tiempo mítico, el tiempo 1, que es el tiempo de la fragmentación, de las pulsiones parciales, y el tiempo 2, que es el tiempo de la unificación, ¿no? El tiempo del narcisismo, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces tenemos acá el efecto de los dos cortes del lenguaje, ¿sí? La alienación y la separación. Entonces, la alienación es constitutiva del sujeto en tanto tal, ¿no? El sujeto sujetado a los significantes del otro primordial. Luego necesitamos la segunda operación, que va a venir a generar un otro corte sobre ese agarre que tiene el sujeto a los significantes, ¿sí? Para un corte de goce, en realidad, ¿no? Bien, entonces, si yo esto lo doblo, si lo hubiera dibujado bien, ¿no? Digo, dibujé como pude, pero digo, si yo esto lo doblo, lógicamente se supone que podríamos ubicar acá, de este lado la castración, de este lado la alienación, ¿sí? Es como si yo hiciera esto, tengo la alienación y tengo la castración acá y hago esto, en la temporalidad del acto, en la temporalidad del golpe, ¿sí? Quiero decir, que estén dadas las condiciones de la alienación implica que pueda haber un otro materno deseante, porque si no, no hay lugar para que el sujeto pueda ubicarse ahí. ¿Se entiende? O sea, la alienación es una operación que implica la castración, ya de por sí. ¿Sí? Porque nosotros decimos siempre, se trata de la demanda materna, la alienación, ¿no? Se trata de la demanda materna, se trata de que el sujeto quede fijado a los significantes del otro. Bien. Si se trata de la demanda materna implicará un deseo de hijo en este caso, ¿no? Podríamos decir, de que este hijo viva, de que este hijo coma, de que... Esto que les daba el ejemplo de mi paciente adolescente, ¿no? Que hay que, digo, esta madre, bastante complicado el tema porque a esta madre le cuesta ubicar que este hijo ya está grandecito, que está creciendo, ¿no? Que hay que, bueno, poder permitirle también separarse a él de ahí, ¿no? Pero primero se tuvo que agarrar. Digo, lo estoy pensando en términos más concretos, digo, más para bajarlo un poco a la tierra, ¿sí? Para ver si algo de esto lo podemos ubicar. Me interesa que lo podamos pensar un poco más lógicamente. Pero el ejemplo me parece que por ahí viene bien para poder ubicar que tuvo que haber un deseo materno para que el sujeto pueda ser sujeto ahí, agarrarse ahí a los significantes del otro. Después tendrá otro tiempo en donde la castración se despliega, como habíamos dicho en la clase 1, en los 3 tiempos edípicos, ¿no? Y entonces tendrá que poder separarse, en el mejor de los casos, ¿no? Bueno, a ver si continuamos un poquito y después, si aparecen las dudas, que seguramente debe haberlas ahora, ¿no? Porque se complicó un poquito, retomamos, ¿sí? Yo decía recién que, como lanzaba la pregunta, ¿no? De qué modo se regula, mejor dicho, el goce de las pulsiones parciales, ¿no? Y decíamos que Lacan ubica la coordinación del objeto A con la castración, ¿no? Les mencionaba el matema A minúscula barra menos Q,
Y entonces, en ese sentido, hemos conversado nosotros la vez pasada respecto de el asunto del objeto A, para poder ubicar este tema, ¿no? Quiero decir que es el falo en tanto falo simbólico. El falo simbólico representa la falta de un significante, ¿no? Y en tanto es posible ubicar la falta de un significante, el sujeto puede venir a ubicarse ahí como aquel que va a venir a completarlo. Y entonces en ese lugar viene al lugar del falo imaginario. Imagina que él puede ser eso que falta, que le falta al otro. Entonces tenemos ahí la pérdida del objeto por la causación, digamos, del significante, que agujerea y hace expulsar el objeto, y la coordinación de ese objeto en relación al falo. Se coordina entonces el hecho de un objeto que falta y el lugar de falo imaginario en donde el sujeto puede ubicarse en ese lugar de objeto del otro. ¿Se entiende eso? Es decir, lo pongo en ejemplo. No, lo voy a poner en un ejemplo concreto ahora. Miren, me voy a tomar un recorte de una conversación que tuvimos ayer con una colega. Se trata de un adulto. Siempre piensen que el sujeto es acéfalo, digamos. No pensemos, no importa si es hombre, si es mujer, el sujeto del inconsciente, ¿no? Bien. Entonces, en relación a una conversación que la paciente estaba teniendo con el analista, le dice que estaban hablando acerca de la muerte de su padre, y le dicen algo así como que no, porque cuando murió mi madre, ¿no? En vez de decir cuando murió mi padre, dice cuando murió mi madre. Perdón, aclaro como previo a esto que lo que la colega me comenta es que ella no puede permitirse faltarle al otro, ¿no? Y podríamos decir que ella es la que sostiene, digo como porque no puedo hablar del caso ni tampoco viene al caso, valga la redundancia, ¿no? Simplemente ponerlas un poco en contexto para entender a qué vamos. Ella vendría, vamos a ponerlo como condicional, porque en realidad es una conjetura, una hipótesis, ¿no? Ella vendría al lugar de aquel que sostiene al otro para no saber acerca de la castración, ¿no? Si el otro está castrado, yo me pongo en el lugar de aquello que falta para sostener la consistencia del otro, ¿no? Para no saber respecto de ese significante del deseo del otro, porque el deseo del otro es enigmático. Entonces, no, hay una cuestión de no saber, de saber no sabido, podríamos decir, ¿no? Bueno, entonces, ella en vez de decir algo acerca de la muerte de su padre, se equivoca y dice de su madre, porque cuando murió mi madre, y el analista hace una intervención en relación a esto, y la paciente dice que no sabe por qué, no me acuerdo bien cómo venía el tema de qué intervención fue, pero tampoco viene al caso, digo. Hizo una intervención en relación al equívoco, ¿sí? Ella dice, no sé por qué dije eso, ya que nunca, jamás, ni siquiera cuando ella estuvo grave,
yo pensé en que ella podría morirse. Nunca jamás pensó en la posibilidad de que la madre podría morirse, ni siquiera cuando estuvo enferma grave. ¿Qué piensan de eso? Intentemos abrir un poco el juego, digan lo que quieran. Dale, Estefi. Gracias. Sí, justo a mí lo primero que se me viene a la cabeza es eso, como no poder vivirse en el otro, como que el otro no falte, como tapando esa castración, no poder ser sin el otro, no poderse correr de ese lugar. Bien, sí, ok, bien. ¿Qué más? La pregunta la amplío un poco. ¿Qué se les ocurre, no? ¿Qué se podría hacer con eso? Porque es agua para chocolate, quiero decir, lo que dijo, ¿no? La paciente, quiero decir, es, ¿no? Pan caliente, ¿no? A eso voy. Dijo eso y ¿qué podemos hacer con eso? ¿No? Porque evidentemente sí, es esto que hablamos, es lo que comentaba recién Estefanía, ¿no? No se puede ni siquiera permitir pensar en que la madre se muera. Y uno diría, bueno, pero para un poco, la mamá no es un robot, en algún momento se va a morir, ¿no? Y sin embargo ella, ¿no? En su imaginario, ¿no? Le da consistencia al otro, ¿no? ¿Por qué digo en su imaginario? Yo lo quería dejar para lo último, pero me parece que viene a cuento decirlo ahora, ¿no? Porque lo digo en su imaginario porque digo, en su, digamos, en su ficción simbólico-imaginaria se armó una trama en donde no es posible pensar en la muerte del otro. Ahora bien, bueno, después podríamos avanzar y pensar qué tiene que ver ella en ese tema, ¿no? Digo, porque también ella puede morirse, en todo caso, ¿no? Pero digo, ¿qué es lo que podemos hacer ahí para que algo se mueva de esto? Porque tiene una consistencia importantísima. O sea, no se angustia, quiero decir, ¿no? Bien, si no hay... Claro, A ver, dale, sí, Mari. no, que justo a lo último que decías de que no se angustia, pensaba que el hecho de que haya aparecido como un fallido, como un lapsus, ya implica de alguna forma esa posibilidad de abrir algo y poder empezar a angustiarse interrogándolo. Ujú. Como decías, la analista marcó ese fallido y ella dijo que no, No, ella o rechazó, sea, claro. Ella, claro, eh, rechazó la intervención un poco, ¿no? No, ni ajá, siquiera abrió el espacio para más preguntas en relación a ese fallido. Pero claro, yo creo que por ahí están las coordenadas, porque exacto. apareció a través del sujeto. Claro, el tema es que el problema que tenemos acá es que la paciente lo niega. Lo dijo, se equivocó. Digo, se equivoca cualquiera, ¿no? Quiero decir, todos nos equivocamos, ¿no? Porque el lenguaje funciona así, ¿no? Es automático. Hablas, tac, trastabillás. Tac, una y otra, una y otra, una y otra. ¿Cuántas veces me habré equivocado o habré hecho un traspié yo acá desde que empecé a hablar y todas las clases anteriores? Seguro, millones, ¿no? De hecho, cuando las puedo ubicar yo sola, las digo. Pero quiero decir, el asunto es que el analista, ¿no? Está ahí operando para intentar hacer una torsión ahí, porque el que responde negando, rechazando, es el yo, Claro. ¿no? Es el yo, y entonces por eso me interesa que ahora vayamos al tiempo 2 y pensemos algo de la ilusión de unidad, ¿sí? Porque esta ilusión de unidad que se constituye en relación a la identificación especular, y que habíamos hablado en la clase 1, terminamos volviendo ahí, ¿no? Finalmente, lo que sostiene ese yo
en relación a su yo ideal, digamos, es el ideal del yo o el ideal del otro, como lo habíamos planteado la vez pasada, ¿no? Entonces, es ese simbólico, ¿no? que permite sostener ahí ese ideal, ¿no? Ese yo ideal. Entonces, Karen, sí, ahí tengo una pregunta, justo en relación al esquema que enviaste, porque aparece también, claro, los dos efectos de las operaciones del lenguaje. Esto significa que de alguna forma también se va conformando lo real, lo imaginario y lo simbólico. sí, claro. Va de alguna manera también armándose eh, esos registros Ajá, de manera paralela con lo que va exactamente. sucediendo de la Sí, castración y de la alienación, ¿sí? exactamente. Sí, o sea, estamos hablando de estas dos operaciones, pero, si pero lo pensamos en relación a nuestros registros, Ya, ¿sí? Porque en todo lo que estamos hablando de los tres registros, ¿no? claro. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta puntual? No, yo quisiera que hablemos, ¿no? Sobre la posibilidad de intervenir de alguna manera que, al menos para intentar que este rechazo que hubo, ¿no? Porque hubo dos cuestiones, ¿no? En principio, la primera intervención del analista, donde ella rechaza y dice, no sé por qué dije eso, porque yo nunca esto, nunca jamás pensé, ¿no? Digo, bueno, ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Donde ahí se puede hacer otra intervención, quizás, a ver qué pasa. Y después, si no pasa, bueno, hay que seguir participando, ¿no? A ver qué otra alternativa hay. Pero me parece como que ahí está el tema. Me parece que vos lo ubicaste recién, Marisa, como que el tema está acá, ¿no? En ese punto. Bien. Yo diría que hay que castrar a la madre, ¿no? En este caso. Quiero decir, uno dice la madre está castrada. Bueno, es un bla, 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 ¿no? Que decimos nosotros cuando leemos alguna cosa. Pero en realidad lo que el paciente trae es toda esta consistencia, ¿no? Ilusoria de que el otro es un otro completo. Lo que no puede ubicar es que la que está generando ahí el tapón, ¿no? Es ella misma, ¿no? Es el sujeto ocupando ese lugar. O sea que se paga con el cuerpo esto, quiero decir, ¿no? Bien. Bueno, entonces, continuamos un poquito, dejamos esto como para que cuando terminemos con todo el material que nos falta podamos volver a esta pregunta. ¿Qué se nos ocurre que podemos hacer ahí? ¿No? Como una posible intervención. Bueno, bueno, repaso un poco este asunto de la ilusión de unidad, ¿no? Habíamos dicho hace un ratito que es preciso ponerle un límite a ese goce pulsional que a causa de la fragmentación es desregulado, ¿no? Esta cuestión de el trastorno absoluto que genera el encuentro con lo simbólico, este enloquecimiento, para que el cuerpo, ¿no? En esta segunda operación podamos regular algo para que el cuerpo se constituya en una unidad que es, como decíamos recién, ilusión, ¿no? Ilusión de unidad. Te tenés que ir, Steffi, bueno, nos vemos, ya se fue. Ok, continuamos. Bien, entonces, hablemos de esto, ¿sí? Para que esa ilusión de unidad se constituya, ¿no? Habíamos dicho, incluso varias veces lo hablamos, es necesario, decía Freud, un nuevo acto psíquico, ¿sí? Y ese nuevo acto psíquico se presenta como la causa de una operación simbólica, ¿no? O sea, que tenemos una primera operación simbólica, que es la alienación, la identificación primera, ¿sí? Y ahora nos vamos a encontrar con una
segunda identificación, que ya no es simbólica, va a ser imaginaria, esta segunda identificación, porque es especular, por eso es imaginaria, ¿sí? Se constituye en la imagen, ¿sí? Y va a tener que ver con lo que Lacan plantea en el estadio del espejo, en relación a los esquemas ópticos, ¿no? Pero para que se constituya en tanto identificación especular, necesita de una operación simbólica que se ponga a jugar ahí, que es la castración. Y entonces, a partir de esta segunda operación, que es la castración, lo que se genera es un otro efecto, ¿no? Habíamos dicho que de la primera operación, que es la identificación primaria, el efecto es la fragmentación. Ahora en esta segunda operación, que es la separación o castración, el otro efecto que nos falta es justamente la unificación. Por lo tanto, tenemos operaciones y efectos, ¿sí? Que no son lo mismo. Porque los efectos son imaginarios, ¿sí? Bien. El sostén simbólico, entonces, que ubicábamos como castración o separación, se va a presentar oponiéndose al goce autoerótico del poder absoluto materno. ¿No? Más de una vez nos preguntamos qué hay de la intervención del padre cuando aparece una cuestión de tanto goce, ¿no? En relación al sujeto. Bien. Entonces, esta nueva operación va a poner un límite a ese goce, lo va a regular y nos va a permitir ubicar entonces, ahora sí, un cuerpo unificado en el cual podríamos decir, con Freud se sintetizan las pulsiones parciales, ¿sí? Entonces, la conclusión de esto es que para que se constituya el narcisismo, para que se constituya el yo y el cuerpo, es necesario de la castración, ¿no? Porque, creo que esto también lo habíamos mencionado la vez pasada, el narcisismo es una defensa contra la castración, ¿no? Por eso, si volvemos al caso que estábamos conversando recién, el no querer saber nada de la castración del otro, ¿no? Implica que justamente está el narcisismo ahí velando esa posibilidad, digamos, ¿no? El tema es que, bueno, en algunos casos, bueno, en algunos, digo, en la actualidad, yo diría que bastante, el narcisismo no necesariamente tiene que ser ni una debilidad, ni una super fortaleza. A veces se presenta como, ¿no? Súper fortalecido, como en la neurosis obsesiva, por ejemplo, ¿no? Como una muralla que no deja que aparezca alguna, o que se pueda realizar alguna intervención. Es mucho más duro operar ahí, al analista digo, ¿no? Intentando hacer algún corte, alguna torsión que permita el surgimiento o la efectuación del sujeto, justamente porque no es como si tuviera 1, 2, 3, 4 puertas adelante antes de poder entrar, ¿no? Entonces la castración tiene función de corte, ¿no? Decíamos, como si fuera una tijera que le va a ir dando forma al cuerpo imaginario, ¿no? Y que permite pasar del autoerotismo al narcisismo. Y entonces, en esa función de corte, que se pierda o que sea posible que caiga algo de ese goce autoerótico. Habíamos, creo, mencionado que en el seminario 14 hay una frasecita muy cortita de Lacan,
Seminario 14 les recuerdo que es el de la lógica del fantasma. Él dice, la castración es la separación del goce del cuerpo, ¿no? Es decir, que no es que el cuerpo está armado y hay que sacarle goce, ¿no? Sino que la castración es la separación del goce del cuerpo. El cuerpo se constituye en tanto esa operación permite ese corte, que es diferente, ¿sí? No es lo mismo de lo que estábamos diciendo recién. Bien. Entonces, a partir de acá podemos hablar de otro nuevo tiempo, de un tiempo lógico tercero, entonces. Teníamos el tiempo 0, el tiempo 1, el tiempo 2, que es un tiempo tercero, ¿no? Para ubicar ahí el efecto de unificación producido por esta segunda operación del lenguaje. En el nivel del goce, entonces, podríamos decir que el goce autoerótico se limita, se ordena, se encarrila, bajo los límites de la carretera principal, digamos, ¿no? Entonces se ubica ahí, esto es bien de la primera enseñanza de Lacan, ¿no? Ubica ahí al nombre del padre como aquel que permitiría entonces encarrilar los patitos, ¿no? Ponerlos en fila. Digo, ponerlos en fila, simbólicamente hablando, ¿no? Como metáfora de la cadena significante, ¿no? Bien. Pero si volvemos un poco con respecto al tema de la unidad narcisista, ¿no? Lo que vemos es que se trata de una ilusión, ¿no? Y por eso la satisfacción de las pulsiones parciales se siguen presentando en los síntomas, ¿sí? La vez pasada habíamos estado hablando acerca de dónde se satisfacen los síntomas a partir de que opera la castración, podríamos decir con Freud, la represión, ¿no? La represión limita el goce. Y entonces, ¿dónde se satisface la pulsión? ¿No? Bueno, en los síntomas habíamos ubicado, ¿no? En ese resto que queda de esta segunda operación va a seguir molestando, digamos, en los síntomas y va a seguir molestando en el mejor de los casos en que a alguien esto le genere un padecimiento que sea lo suficientemente insoportable como para ir a hacer una consulta, digamos, ¿no? Porque hay gente que anda con su neurosis en la vida hasta que se muere y nunca se hizo ninguna pregunta respecto de eso, ¿no? Digo, pero bueno, en el mejor de los casos, algo genera que la persona pueda ir a hacer una consulta a un psicólogo mínimamente, ¿no? Después, bueno, si se trata de un analista, bueno, podrá encontrar alguna otra cuestión, ¿no? Bien, entonces, veamos un poco acerca de los efectos, ¿no? Es decir, de lo que pasa en el tiempo 2. Lacan va a proponer entonces, con su estadio del espejo, el nivel de la identificación especular, una identificación imaginaria en el que el sujeto se identifica con una imagen que podríamos decir amable, ¿no? Amable, es decir, pasible de ser amada, y que Freud llamó yo ideal, y que está sostenida del lugar del ideal del yo, como hablábamos recién, ¿no? Esto que planteábamos hace un momento en relación a los síntomas, ¿no? Y decíamos, bueno, alguien en el mejor de los casos vendrá a hacer una consulta y después están aquellos que andan toda la vida con la neurosis debajo del brazo. Bueno, porque en realidad los síntomas pueden ser egosintónicos o egodistónicos, ¿no? Es decir, los síntomas que están en sintonía con el yo, los egosintónicos, no generan molestia al sujeto. En todo caso, quizás le moleste a los otros, ¿no? A los que están alrededor. Yo soy así. A mí no me jodas, anda vos al psicólogo si querés, ¿no? Bueno.
Entonces, por eso me parecía importante ubicar esto de la fortaleza narcisista, ¿no? En algunos casos. Bien, la imagen amable, el yo ideal, es una instancia precisamente imaginaria, entonces, pero está soportada del lugar del ideal del yo, que, como sabemos, es una instancia simbólica. Yo lo que quiero es destacar el lugar del ideal del yo, porque es el que garantiza que ese que está ahí en el espejo es el niño que se está mirando, digo, ¿no? O sea, la única manera de que alguien se identifique con esa imagen que está ahí es que el otro lo haya mirado de una manera en particular, ¿no? Que lo haya mirado en principio, ¿no? Pero lo va a mirar de una manera en particular, y en tanto lo mira de esa manera en particular, va a venir a generar alguna respuesta respecto de eso, ¿no? Entonces podemos ubicar ahí nuevamente la pregunta clínica, ¿no? De la neurosis, que ¿qué soy para el otro? ¿No? ¿Qué quiere? ¿Qué me quiere? ¿No? Bueno, entonces se trata de la confluencia de esa identificación imaginaria con lo que Lacan llama primer tiempo del Edipo, ¿sí? O sea que, como ven, volvemos a la clase 1, ¿no? En la clase 1 nosotros habíamos dicho que el tiempo 1 del Edipo es la frustración. Y que en ese tiempo ubicamos al sujeto como falo imaginario de la madre, ¿no? Podríamos decir del otro materno. Juanito, en el tiempo 1, ¿no? No sé si se acuerdan de Juanito. Entonces, en tanto y en cuanto el otro está castrado, como decíamos hace un rato, el niño va a venir a ubicar un lugar ahí como su falo, ¿no? O sea que en ese primer tiempo queda identificado el niño en la posición del falo de la madre. Y la pregunta es, ¿no? ¿Cómo llega el niño a identificarse a la posición de ser el falo de la madre, ¿no? Para que el niño se ubique como falo, tiene que estar el deseo de la madre como ese deseo loco, caprichoso, poniéndose en juego ahí. Y luego tiene que poder salir. Bien. El narcisismo supone entonces esa dimensión fálica, ¿no? O sea que está en juego esa dimensión fálica imaginaria. Y en tanto está en juego esta dimensión fálica imaginaria, no hay diferencia de los sexos en principio. ¿Sí? Porque no se trata de tener o no tener, ¿no? Quiero decir, el sujeto, decíamos, es acéfalo. Y en este sentido, una niña puede ser el falo de la madre, un niño puede ser el falo de la madre, ¿sí? Porque no tiene que ver con lo biológico, con lo anatómico, ¿no? Esto es bastante obvio lo que estoy comentando, calculo, para todos los que están acá, ¿no? Pero no está de más decirlo, ¿no? En lugar del falo de la madre, simplemente espera al sujeto por venir. A eso nos referimos, ¿no? Para que se produzca un sujeto, es un lugar de espera, el deseo es eso, ¿no? En la metáfora paterna, Lacan lo llama significado al sujeto, ¿sí? Y es la significación fálica que la metáfora paterna le otorga al ser del sujeto. Bien. Dicho esto,
me gustaría retomar bueno, nos queda poco tiempo, quizás nos retrasemos unos minutitos apenas, pero quiero terminar con el tema de las dos versiones que nos faltan del objeto A. Entonces les decía, hace un rato estábamos como retomando el asunto del matema, ¿se acuerdan? ¿No? Decíamos que Lacan sitúa en relación al matema la coordinación del objeto pulsional con la castración. Y a ese matema, que lo habíamos llamado A minúscula barra menos Q o menos phi, lo llama en el seminario 8 agalma, ¿no? Ese brillo fálico, digamos, que uno puede encontrar en el otro, digamos, ¿no? Y en relación a el ejemplo del niño, ¿no? Bueno, su majestad el bebé. Digo, me cuesta pensar en su majestad el bebé sin pensar en otras opciones, ¿no? Porque es su majestad el bebé, quiero decir, en el mejor de los casos. También puede ser este pendejo rompebolas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces el lugar que ocupa para el otro, y bueno, no va a ser el mismo, ¿no? Bien. Entonces, en relación a la galma, ¿no? Lo importante es que ocupe un lugar, ¿no? En principio. Entonces podemos ubicar ese matema, en tanto el objeto pulsional es velado fálicamente. El objeto pulsional, recuerden que habíamos dicho, ¿no? Oral, anal, escópico, invocante. El objeto pulsional es velado fálicamente, recubierto con brillos fálicos. Ejemplo, caso Dora. ¿Sí? El objeto pulsional es el objeto oral en Dora, ¿no? Calculo que todos se acuerdan del caso, ¿no? Y la cuestión del fantasma, del objeto a ser chupado. Lo digo así rapidito como para que podamos ubicar de qué hablamos, ¿no? Entonces, si el objeto pulsional elegido por el fantasma de Dora, vamos a decirlo así, ¿no? El que tiene primacía, digamos, en ese fantasma es el oral, ¿no? Ese objeto es el que está velado, ¿no? Y entonces, yoicamente, ¿no? Yo puedo ser, no sé, la más inteligente, la flaca, la que, no sé, qué sé yo, lo que se me ocurra, ¿no? Porque cuando era chica siempre me decían tal cosa, ¿no? Eso es yoico, ¿no? Es consciente, ¿no? El sujeto no sabe el lugar que está ocupando ahí para el deseo del otro. Si supieran, no tendríamos todo esto que pensar, ¿no? Quiero decir, viene y dice lo que le han dicho. Y, ¿no? Lo que le han dicho, lo que fue construyendo de lo que le han dicho, lo que recuerda, ¿no? Bueno, un montón de cosas. Y todo eso es una trama ficcional justamente ubicada para velar el objeto pulsional, que es el lugar en el que se posicionó, vaya a saber, o que se posiciona cada vez que pasa por ese lugar, ¿no? En el lugar del deseo del otro. Dora no tiene ni idea que ella está ubicada en ese lugar. Dora tose, ¿no? Y el síntoma es lo que nos permite a nosotros como analistas leer algo de la posición fantasmática. ¿Sí? Porque ese goce que ubicábamos, que portan los significantes con los que se va entramando el fantasma, hay que poder ubicarlos, ¿no? ¿no? Y operar ahí para que algo empiece a abrirse. Porque Dora no tiene ni idea, ¿no? Podríamos decir, Freud le dice, usted que tiene que ver en todo esto de lo que se queja, ¿no?
Digo, esa intervención es de los años 1900, ¿no? Y está bien, es válido, pero en realidad mucho no nos aporta a estas alturas, ¿no? Digo, pero sí nos permite pensar que esa pregunta sería buenísimo que pueda aparecer del lado del sujeto, ¿no? ¿Y yo por qué hago esto? ¿No? Como, no sé, quiero saber qué me pasa que hago siempre lo mismo, ¿no? En todo caso, bueno, ya empieza como por ahí a perfilarse alguna rectificación de esa posición, ¿no? Bueno, volviendo al asunto entonces de los brillos fálicos de la galma, ¿no? A partir de que hay separación en términos de castración, el objeto pulsional se presenta en falta, y ahí quiero ir, ¿sí? El objeto pulsional se presenta en falta porque si falta el objeto, puede ese objeto pulsional devenir causa de deseo. ¿Sí? Es decir, que la castración va a venir a recortar ese primer agujereamiento, ponerle un borde, armar un borde respecto del objeto, y entonces ahí lo que queda de eso es esa cosa de falta. Si yo soy feliz, no me falta nada, yo tengo todo lo que necesito, supongamos, ¿no? Después está el que viene y se queja porque le falta todo, pero supongamos que es esto, ¿no? A mí me dieron todo mis padres, no me hicieron faltar nada, pero, pero, ¿no? Se sostiene el otro completo, ¿no? El otro consistente, y el pero, no sé, igual me siento mal, igual, ¿no? Bueno, aparecen síntomas corporales, síntomas obsesivos, síntomas, no, lo que sea, hay síntomas actuales, ¿no? Para resumir. Bien. Entonces, si el objeto falta, que el objeto falte, digo, la persona que viene al consultorio no sabe que el objeto falta, ¿no? Quiero decir, es una construcción nuestra, ¿no? Una construcción, ¿no? De lo que implica redoblar esa pérdida como falta, ¿no? Pero en todo caso, el hecho de que podamos ubicar en el discurso del paciente algo de esto, ¿no? Nos permite ubicar entonces que como falta genera causa de deseo, ¿no? Y entonces opera como un motor por detrás, empuja, ¿no? Si la pulsión es empuje constante y si ubicamos en el lugar del goce algo de la satisfacción pulsional, en el nivel del goce del tiempo 1, digo, ¿no? Del goce autoerótico, si se quiere, bueno, del goce erótico, no sé, auto me hace ruido. Bien. Digo, si ubicamos esto, entonces el empuje constante de la pulsión, a partir de la operación de castración, se recorta, se regula y entonces quizás podamos ubicar ahí algo de aquello que Lacan decía como que se permita condescender el goce al deseo, ¿no? Pero el deseo es empuje también. No, lo que pasa es que ese empuje, en tanto y en cuanto esté regulado, no tiene ese carácter de insoportable, ¿no? Que hablábamos en relación al tiempo 1. Bien. Entonces decimos causa de deseo. El objeto, entonces, el objeto A como causa de deseo vendría a ser la cuarta versión del objeto A, ¿sí? Que lo habíamos dicho como rápidamente a partir de una pregunta de Estefanía la clase pasada.
Eso permite que el objeto pulsional no esté presente, sino que falte, ¿no? Digo, quiero decir, si a mí estoy parada en el baño de mi casa mirándome al espejo y el espejo me guiña un ojo, el objeto está presente, ¿no? ¿No? Estoy diciendo burda con el comentario, pero digo. Y otra cosa que sucede cuando el objeto está presente, si hay castración, pero algo sucede que la castración por alguna razón en algún punto no está operando, entonces esa falta, ¿no? Cuando Lacan dice falta la falta, entonces hay angustia, ¿no? Bueno. Bien, entonces decíamos que eso permite que el objeto pulsional no esté presente, sino que falte, y es por eso que escribe la letra Φ o Q, que es la letra del falo imaginario con el signo negativo. Menos Φ, ¿no? Entonces es la castración imaginaria que viene a vestir lo real del objeto A. ¿Sí? Supongamos que tenemos el objeto, el A minúscula, ¿se acuerdan que si nosotros nos vamos a la primera enseñanza de Lacan, yo creo que esto lo había comentado al principio, el objeto, tenemos el A minúscula sin paréntesis y el A minúscula con paréntesis. El A minúscula con paréntesis lo pensábamos en relación al A imaginario, A', yo ideal. ¿Sí? En el vértice del esquema lambda, ¿no? Referido al eje imaginario. Y el objeto A es sin paréntesis, ¿sí? Es lo real, ¿no? Entonces, si le ponemos el paréntesis, tenemos el narcisismo cubriendo el velo del objeto. ¿Sí? Bien. Y lo último que nos queda pendiente, entonces, es ubicar una nueva versión, ¿no? Del objeto en relación a el yo y el otro con minúscula entonces, ¿no? El otro semejante. Algo del objeto A que causa el deseo desde atrás, decíamos, ¿no? Como este empuje, esta causa, también se va a reflejar ahí, ¿no? Pero eso no debe verse como eso, ¿no? Ya que en realidad, si lo ponemos entre paréntesis, va a quedar velado. Lacan escribe entonces esa función del paréntesis para permitirnos en los matemas ubicar una diferencia entre el objeto y el objeto velado por el narcisismo. Entonces, la idea de Lacan es que el objeto pulsional, la dimensión real del objeto, no es especularizable, mientras que el velo se mantenga o no se rompa el cristal, ¿no? que sostiene la ilusión de unidad. Por eso, si falta la falta, decíamos, aparece angustia. Bien. Con respecto a el lugar que ocupa el yo, entonces, Freud decía que el yo es el primer objeto de amor, ¿no? Y lo decía incluso en Introducción del Narcisismo. Por lo tanto, en primer lugar, podríamos ubicar como una nueva versión, una versión 5, del objeto A al yo, ¿no? Y luego trasladar ese mismo lugar al semejante, ¿no? Cuando aparece algo del amor ahí, el semejante me refiero a una pareja, a un amigo, a cualquiera que venga a ubicar ese lugar de semejante. Cuando uno se enamora, por ejemplo, ¿no? Y vieron que está toda esta cuestión del enamoramiento romántico, ¿no? De la completud, ¿no? Como que el otro es la parte que a uno le falta, podríamos decir, que es bien imaginario esto, ¿no? Por eso también Freud lo trabaja en Introducción del Narcisismo.
¿no? Es una parte del sí mismo perdido, entonces, que va a quedar reflejado en el otro, ¿no? Pero cuando decimos el sí mismo perdido, y esto me parece fundamental, y con esto cierro la cuestión teórica para que pensemos en lo que nos quedó pendiente de este caso y cerramos, ¿sí? Cuando hablamos del sí mismo perdido, ¿de qué sí mismo estamos hablando, no? Porque es posible marcar una división tajante entre un sí mismo, lo vamos a poner entre comillas, y el otro, ¿no? Si el sujeto se constituye en relación al otro, ¿cómo es posible pensar en un sí mismo perdido? Me parece que en todo caso solamente es posible pensar en un sí mismo perdido si algo del otro que inmiccionó en la constitución del sujeto, ¿no? Al separarse a sí mismo, como dice Lacan en la operación de castración, en posición del inconsciente, ubicamos esto específicamente, ¿no? ¿No? Como si algo de esa separación, cuando se separa, hay algo del otro que ya quedó en el sujeto, ¿no? A ver, me gustaría leerles la frase y cerramos. Con la gente del grupo, ahí Marisa y Daniela lo habíamos leído, pero no importa. Está en una de las últimas ediciones de siglo XXI, en la página 802, dice, separare, separar. Aquí termina en separare, engendrarse a sí mismo. Y más abajo, a ver, no, todavía falta un pedacito. Eximámonos de los favores seguros que encontramos en las etiologías del latín, en este deslizamiento del sentido de un verbo a otro. Sépase únicamente que este deslizamiento está fundado en su común aparejamiento en la función de la pars. La parte no es el todo, como dicen, pero por lo general inconsiderablemente, pues debería acentuarse que nada tiene que ver con el todo. Hay que aceptarlo. Ella juega su partida por su propia cuenta. Aquí es de la partición de esta, la partición de la parte, de donde el sujeto procede a su parto, ¿sí? Procede a su parto, a su propio parto, ¿sí? Si el sujeto nace del encuentro con el otro, cuando tiene que separarse, se separa de eso con lo que se constituyó, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil ubicar la diferencia. En acto, digo, ¿no? En acto, para quien está ahí poniendo su cuerpo en el diván, digamos, ¿no? Bien. ¿Preguntas respecto de lo teórico? Volvemos al fragmentito ese que queríamos ver, ¿no? Un poquito, entonces. Bueno, habíamos dicho entonces que la paciente no puede permitirse faltarle al otro. Esta es una lectura del analista, ¿no? Hola, Carlos. Ahí te vemos. No te había visto nunca, por eso me parece. Bueno, esta es una lectura del analista, digo, yo les decía, en una conversación con una colega respecto de un caso, me cuenta esto, ¿no? Dice, bueno, en base a diferentes cuestiones que estábamos hablando, plantea esto, ella no puede permitirse faltarle al otro. No vamos a hablar más del tema, digo, me parece que le vamos a dar el ok al analista, ¿no? Porque se trata de lo que sucede entre el analista y el analizante, ¿no? Entonces, yo digo, ¿no? A título de por ahí darle una forma lógica a esto, ella es la que sostiene al otro para no saber sobre la castración, ¿no? Y cómo lo hace, bueno, ubicándose como el objeto que le daría consistencia, ¿no?
Entonces ubicamos el ejemplo, ¿no? Decíamos, habla sobre la muerte del padre y en el relato se equivoca. Y dice, cuando murió mi madre. La analista interviene y ella dice, no sé por qué dije eso, porque en realidad nunca, jamás en la vida, ni siquiera cuando ella estuvo grave, yo pensé, se me ocurrió pensar en que ella podría morir, ¿no? Digo, o sea, no, ni siquiera en el momento en que lo estaba hablando con el analista, ¿no? Era negación total. Digo, ¿qué podemos pensar acerca de cómo, ¿no? O qué se puede hacer con esto? Porque es como decía Marisa hace un rato, está ahí, ¿no? Es ahí donde podríamos aprovechar, ¿no? Porque es ahora o hasta que vuelva nuevamente a aparecer algo, ¿no? Y entonces, ¿qué les parece? Porque maneras hay un montón, pero se me ocurre como alguna cosa para pensar qué podríamos hacer y digamos, quizás imaginar una posible respuesta, una posible, ¿no?, pregunta que se pueda hacer el paciente, o cómo ubicar ahí alguna torsión, digamos, porque lo que nos interesa es esto, ¿no? Un paciente que, la verdad, no se ubica en tratamiento, ¿sí? Como no, es previo a la entrada en análisis esto. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que torcer? Digo, ¿no? Ya que estamos hablando de torsión. A mí me parece, en relación a lo que dijiste antes, ¿no? Pensar intervenciones habría que ver, porque eso se ve en el transcurso del análisis. Pero a partir de que dice esto, que como dijo Marisa, me parece que ahí están las coordenadas, empezar a ver cómo agujerear viste que ella sostiene este otro completo, la madre que no se puede morir, consistente, bueno, ver, lo que pasa es que, bueno, es difícil pensar como intervenciones, no conozco el caso, pero que es por ahí, digamos, ella me parece que ya está dando ahí, es como el faro. Preguntas, lo que pasa es que es verdad, como decís vos, sin dejarlo ir, porque ella lo niega al principio. Bueno, digamos, hay que empezar como a insistir ahí, ¿cómo? Claro, porque mira, qué interesante, Dani, porque vos decís, ella lo niega al principio. Al principio porque En es un realidad, lapsus, un fallido, bueno, sí, ella no sé por qué dije eso. ella niega que lo que ella dijo tenga algo que ver con ella. Eso, Eso es lo que niega, ¿no? Como no diciendo, sé por qué yo lo no tengo dije. nada que ver. Me equivoqué, no sé, hacé tu Sí, trabajo. O sea, le claro, dice como al dicen los analista. pacientes, me equivoqué, no quise decir eso, no sé por qué lo dije. Claro. Pero lo niega, lo refuerza, ¿no? Porque Lo dice, refuerza. Dijo, no, ni aun cuando mi mamá jamás, que estuvo a punto de morir, pensé, que estuvo grave, no dice a punto de morir, eso lo dije yo. Pensé que se ok. podía morir. Bueno, quizás ahí es preguntarle, bueno, pero ¿cómo es esto? Digo, no sé, lo que a mí se me ocurre. ¿Cómo estuvo Sí, grave? Para que empiece a hablar un poco, claro, bueno, podría ser. No sé para si esta eso, torsión, ¿no? no sé si eso sugeriría algo, pero está bien, ¿no? Ir por el lado de la pregunta es válido. Les cuento que en este caso la paciente es una paciente que habla un montón y despliega un montón de contenido. Bueno, No quizás sé, el corte ahí también, ¿no? Claro, bueno, a más ver, que siga desplegando, decís vos. claro, o de qué forma, ¿no? ¿De qué forma pensar el corte? Mm, Porque sí, se trata de eso, pero ¿de qué claro. forma? ¿No? Eh, bueno, iba a decir algo que se me fue de la mente en este momento. Bueno, no sé, si alguien quiere decir algo más, yo mientras tanto, a ver si me aparece algo. No, habías dicho de la posibilidad de agujerear, que interrogar puede ser una vía, pero agujerearlo sería distinto. Claro, pero ¿cómo, no? Igual Mm. lo que iba a decir ya me volvió a la mente. Iba a hablar de la negación, ¿no? Porque ella, no sé por qué dije esto, pero después dice ni siquiera, ¿no? Ahí, Dani, que marcabas este ni siquiera. Y ustedes recuerden que la negación es una manera de hacer lugar a lo reprimido, pero sin reconocerlo, ¿no? Sin poder ubicar algo de lo reprimido ahí aún, digamos. Es una formación reactiva, va a decir como, no sé, una técnica auxiliar, digamos, ¿no? De la represión, la negación. Entonces, ¿cómo? ¿A alguien se le ocurre algo más respecto de esto?
Yo lo que quisiera es que ustedes tengan en cuenta que esta paciente lo que está diciendo es que a ella no se le ocurre siquiera pensar en que la madre se pueda morir, ¿no? Como si la madre fuera un ser eterno, ¿no? Que no es posible que la madre se muera. Lo cual es una locura, ¿no? Porque uno dice, a ver, señora, su mamá en algún momento, ¿no? Pero por ahí no intervenimos por ahí nosotros. O sea, a mí se me ocurre, en este momento al menos, quizás, aparte no tenemos tanto contenido como para poder, ¿no? Hacer alguna, qué sé yo, ligar, ¿no? Alguna asociación o alguna cosa que ella haya dicho con algo que se haya dicho en otro momento, ¿no? No tenemos ese material nosotros, pero se me ocurre simplemente, así como bien sencillito, decirle, ¿nunca se te ocurrió pensar? ¿Cómo es posible que nunca se te haya ocurrido pensar? ¿Cómo puede ser? ¿No? Eso, simplemente. O, bueno, el problema parece que es que está que a usted nunca se le ocurrió pensarlo, ¿no? A usted nunca se le ocurrió pensarlo, ¿no? Digo, algo que ella no puede pensar. Eso no quiere decir que la madre no vaya a morirse, ¿no? Claro, y más si el papá ya se murió. Sí, pero el tema es que, bueno, habría que tener un poco más de contenido para eso. El asunto es que no tiene ningún problema con la muerte del padre, ¿no? El problema no es por ahí, ¿no? Quiero decir, las fallas del padre sostienen la consistencia del otro materno, en este caso particularmente, me parece, ¿no? Porque, bueno, digo, yo tengo un poco más de saber del caso, digo, pero no lo voy a decir, ¿no? En este momento solamente quería ubicar el recortecito ese, pero quiero decir, no importa, hay un montón de casos que podemos pensar con esta misma lógica, quiero decir. Dora, sin ir más lejos, ¿no? Un padre fallido, un padre impotente, un padre, ¿no? De ella, pobrecito mi papá, ¿no? Bueno, mi papá está enfermo. ¿No? Un montón de casos donde, bueno, el hecho de armar el imaginario, digamos, del lado de que el padre falla, ¿no? Bueno, por el otro lado, ¿qué pasa con la madre? ¿A la madre no le pasa nada? Si se trata del otro materno, ¿no? Porque el equívoco vino por ese lado, además, no es porque nosotros, no es que esto estamos buscando en la teoría, ¿no? Quiero decir, en la clínica lo que apareció fue eso. Estaba hablando una cosa, dijo otra, traspié. ¿No? Interviene el analista y dice, no, porque en realidad yo nunca pensé en esto, porque no. Bueno, y ahí, ¿cómo puedes? Yo haría esto en este momento, ¿no? Con esta información que tengo haría esto, diría, puede ser que nunca se te haya cruzado por la cabeza eso. ¿Cómo es posible? Sigue, no, pero es cierto, me parece importante. ¿No? ¿Cuántos años tiene tu mamá? ¿No? Lo que pasa es que, bueno, hay que ver el caso por caso también y con qué cuidado, ¿no? Se hace esto también, porque si es tan consistente para ella esto y uno hace así, ¿no? Bueno, si se sostiene de eso y de pronto algo de esto cae repentinamente, bueno, sí se va a angustiar, hay que ver qué tanto, ¿no? También. Por eso digo, solamente tengamos en cuenta el recorte. Después hay que ver el caso por caso, y eso lo sabe el analista que está ahí, ¿no? En el dispositivo, con el paciente, ¿no? La idea es que pueda entrar análisis y que algo de esto se pueda poner a jugar en relación a ella. Por eso la idea de agujerear. Yo digo, hay que castrar a la madre. No me refiero a la mamá, me refiero al otro materno. Entonces, digo, que algo que tenga que ver con ella es que ella no quiera saber acerca de que muera la madre.
Bueno, esta es mi ocurrencia respecto de cómo podríamos pensarlo. No sé ustedes, ¿qué les parece? ¿No? La idea que sorprenda, ¿no? La idea que sorprenda, que diga, ay, tenés razón, no se me había ocurrido, ¿no? No lo pensé nunca. Bueno, seguramente se les deben cruzar por la cabeza un montón de cosas. Si alguno se anima a decir alguna más, los escuchamos, y si no, bueno, vamos cerrando. Yo lo único que quiero decir es que no había entendido bien que por ahí vos preguntabas por una intervención clara, pero esto que dijiste de producir el efecto sorpresa, porque va a ser una paciente que habías dicho que habla sin parar y todo el tiempo argumenta, entonces como que va por la vía por ahí del sentido, esto por ahí es un buen corte, una canción clara. ¿Cómo Claro, no pensaste? Bueno, genial, se entendió perfecto. Como claro, habrá porque en otras, realidad tendríamos que saber del caso. hay que ver diferentes opciones como para poder pensar otras maneras de intervenir. Por eso digo, en este Sí, sí, momento se sí, me ocurre esto, ¿no? Y un corte, ¿no? Uno dice, bueno, un pero ¿qué corte, carancho es un corte? ¿No? Bueno, eso. es la operación de castración, ¿no? Se trata de eso. Estamos hablando de esa operación, ¿no? De poder hacer una torsión, un corte, que permita que aparezca el sujeto. Claro. Porque en realidad habíamos dicho recién que la ilusión de unidad vela, ¿no? Con este agalma, este brillo fálico, vela el objeto. Y para no querer saber nada de la castración, entonces aparece todo ese brillo, esa ilusión de completud del otro. ¿Sí? Nosotros no estamos hablando de la mamá de carne y hueso de la paciente, ¿no? Estamos hablando del lugar del otro materno que pareciera ser que esta señora que es la mamá de la paciente vino a encarnar, ¿no? Entonces, por ahí la idea es, cuando decimos agujerear algo de esto, cortar, quizás permitir que a partir de la intervención se despegue, ¿no? Algo de esta ilusión del material significante, ¿no? Para que pueda aparecer algo del sujeto ahí, ¿no? Y algo se pueda ir de a poco, una vez que ingresa al análisis, eh, transformando, porque viste que nosotros no trabajamos con la resolución del síntoma, no es que vamos a pretender que el síntoma desaparezca, todo lo contrario, trabajamos para el síntoma y con el síntoma, ¿no? La idea es que ese síntoma vaya modificándose. Y entonces, bueno, no, pero yo en realidad pensaba esto, pero ahora me doy cuenta que tal cosa, por ejemplo, no sé. O que, ¿no? Digo, a partir de ahí es que podemos pensar en la posibilidad de historizar. Entonces, cuando el paciente habla y cuenta una cosa, puro contenido, la novela, yo considero que eso no es historizar, ¿no? Historizar es la posibilidad de que las asociaciones impliquen que algo de lo anterior se presente o algo del futuro, ¿no? No quiero decir, ese lugar del sujeto donde el sujeto se puede pensar a sí mismo, ¿no? Habiendo sido, ¿no? Eso que hablábamos varias veces en relación a un futuro anterior, si se quiere. Bueno. Quiero decir, no hace falta, a veces sí, pero digo, en este caso me parece que no hace falta decirle que se tiene que ir porque llegó 5 minutos tarde y ahora tiene que perder, ¿no? Algo de eso que hablábamos la otra vez en un ejemplo en el grupo de estudio, de algo que sucedió y que dijimos, qué terrible nos parecía, ¿no? Una aberración en la segunda sesión decirle eso a un paciente que tenía una complicación importantísima respecto de su cuerpo.
quiero decir, sin que se haya instalado la transferencia, ¿no? Me pareció una brutalidad. Bueno, eso por un lado, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué momento? ¿No? La sesión de 10 minutos. Bueno, quizás en algún momento sea necesario, pero hay otras maneras, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, corto la sesión a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos, todas las veces, entonces, ¿cuál es el efecto sorpresa? Digo que, ¿no? Digo, si amerita, se hará, por supuesto, pero depende caso por caso, de la situación en particular, de lo que se presente en esa sesión, ¿no? Quizás en una sesión uno puede recortar 2 o 3 puntos que dan cuenta de la matriz en la que se escrituró este sujeto. Pero habrá que ver en qué pasa en cada caso, ¿no? Cambiarle el sentido al síntoma, cortar al síntoma no, al significante, perdón, cortar el significante, depende, del caso por caso y del momento, porque si uno también corta el significante porque le pareció que el significante era lindo para cortar, no sé, porque sí, ¿no? Porque la verdad escucho un montón de cosas que uno dice, ¿por qué hiciste eso? Si no tiene ningún sentido, no, digo, como al contrario, incluso a veces hace que el paciente no venga nunca más, ¿no? Digo, todos nos equivocamos, ¿no? Quiero decir, mientras no sea tan terrible el equívoco del analista ahí en su intervención, habrá que esperar hasta la próxima vez para intervenir de otra forma, quizás. Pero a veces son terribles las maneras de intervenir. Entonces, bueno, para eso tenemos que poder trabajar con estas tres patas que Freud muy amablemente nos enseñó, ¿no? Que son la formación, la supervisión de casos y el análisis personal fundamentalmente. Bueno. ¿Estamos por hoy? Y lo último, Karen, en eso que decías también me parece interesante, porque seguramente el hacer caer el sentido abriendo la pregunta sobre la posibilidad de que la madre se muera va a traer angustia. Claro. Entonces el alojamiento de esa angustia también como intervenir para cortar, pero por otro lado también viene un efecto que se produce en el que también tenemos que volver a entrar, no sé cómo decirlo, pero no... Un corte de goce, pero con alguna posibilidad de que algo se recupere, decís vos. Claro, o sea, sobre todo pensando si es una persona que no está en análisis, que estamos trabajando la transferencia, por ejemplo, porque son preguntas que van a abrir esa posibilidad de angustiarse, de decir, nunca lo había pensado y ahora con tu pregunta lo estoy pensando. Que está bien, está bueno que pase eso, pero no va a venir sin angustia. Exacto, sí. O sea que vos hablas de una posibilidad de recuperar algo de eso que se cae a partir de esa intervención y para eso alojar ahí. A eso te referís. Bien, sí, me parece interesante, estoy de acuerdo y me parece que, sobre todo teniendo en cuenta quizás algún caso donde se trata de una consistencia y del ideal muy fuerte, ¿no? Digo, bueno, de repente cae eso, si hacemos que caiga todo, bueno, algo hay que devolverle, porque si no, ¿no? Se puede llegar a angustiar muchísimo. La idea es que la angustia funcione como una brújula, no que haga desbordar al paciente, ¿no? Claro. Me parece. Bueno, muchas gracias, sí, me pareció interesantísimo el comentario. Bien. Bueno, vamos cerrando por hoy. Yo, denme un momento, sobre todo a Carlos y a Marisa, que no sé, Carlos, si vos te habías anotado, estoy mirando acá al celular que estoy buscando algo para darles mientras hablamos, ¿sí? Por eso no los estoy mirando. Les quiero dar el teléfono de WhatsApp de Espacio al -2, donde se armó el grupo de estudio. ¿Vos te sumaste,
Jair, eso te preguntaba. Al grupo de WhatsApp. Mandé un mail yo en relación a esta actividad, las dos operaciones del lenguaje y el efecto sujeto, con un link para poder entrar al grupo de WhatsApp de esta actividad dentro de lo que es el sitio de Espacio al menos 2. Que no es el del grupo de estudio nuestro. Ok, eso. No estás ahí, me parece. Te pregunto porque como yo no tenía los teléfonos de todos, mandé por mail el mensaje. Ok. Bueno, creo que no me Bueno, llegó. bueno, esperen que ahora se los voy a pasar, que tampoco lo tiene Nora. Sí, En un yo momentito. bien, estoy Sí. en el grupo. Sí, ya sé, Mari, sí que vos estás. Sí, sí. Ahí donde tengo el número. Bueno, lo busco acá. Espera. Bueno, quédense, no se retiren, voy a cerrar la grabación, ¿sí? Por hoy, esta actividad propuesta que tenía 2 clases, se ha agregado una clase 3 que es esta, una clase adicional. Con esto cerramos el encuentro. Por supuesto, seguimos estando en contacto porque va a haber nuevas actividades, ¿sí? Yo les quiero contar que el día 13 de septiembre voy a dar una nueva clase en la CAM Big Data respecto de la entrada en análisis. Yo había comentado en su momento que más allá de las posibilidades de pensar en la entrada en análisis, también estaba bueno que hablemos acerca de cuando esto no sucede o se dificulta, ¿no? Justamente hablando de este caso que estábamos conversando recién. Así que bueno, lo dejo dicho para que se sepa. Yo igual lo voy a publicar a esto, pero bueno, para que estén al tanto. Salgo de la grabación, pero seguimos conversando un momento. Esperen, ¿eh?